Desde el útero son conversaciones de salud y autocuidado radical entre mujeres, personas con útero o que han tenido útero como tú. Hablamos sin filtro de menstruación, ciclos, endometriosis, suelo pélvico, vulvas, vagina, sexo, líbido, flujo vaginal, úteros, digestión, caca, piel, hormonas, fertilidad. En fin, tocamos todos esos temas que nos han enseñado a callar. Míralo algo así como un chachareo entre jevas con conciencia. Quiero ayudarte a que conozcas tu cuerpo mejor y que reconozcas la fuerza y el poder que tienes y que nace desde tu útero. En Desde el Útero tenemos conversaciones entre adultas y para adultas, así es que es posible que escuches lenguaje adulto de vez en cuando en este podcast. La información ofrecida en este podcast es basada en los estudios y experiencia de Mayra Ortiz como Women's Health Coach y no pretende sustituir ningún tratamiento médico. Desde el Útero, temporada 4, episodio 8. ¿Qué es una dula de aborto y por qué su función es tan importante? Hola y bienvenida a este episodio número 7 de la cuarta temporada de Desde el Útero Podcast. Esta que te habla es Mayra, endoguerrera y Women's Health Coach especializada en endometriosis y dolor pélvico. Este episodio es auspiciado por mi guía para el uso de compresas de aceite de castor. Si tienes dolor menstrual cada mes, dolor pélvico por endometriosis u otras condiciones de dolor, esta guía te puede ayudar a aprender a usar una de las prácticas más antiguas para manejo de dolor pélvico, las compresas de aceite de castor. Las compresas son una forma fácil y económica de apoyar tu cuerpo para aliviar el dolor, pues el aceite de castor tiene cualidades antiinflamatorias y desintoxicantes que te ayudan a tu cuerpo a que pueda manejar mejor los síntomas de inflamación. Ve a mi página web mayraortiz.com, eso es Mayra con Y, para que accedas a la guía. También, por si acaso, te dejo el enlace en las notas del programa. Ahora vamos con el tema de hoy. Cuando escuchas la palabra dula, ¿qué piensas? Es muy posible que lo relaciones con partos, con esa acompañante que está en el momento en que nace un bebé, aunque por lo regular ese es el trabajo por el que más se le conoce a las dulas. El trabajo de una dula va muchísimo más allá. Verás, las dulas son acompañantes de parto, pero también son acompañantes de posparto, de gestación e incluso de aborto. Y por ahí es que nos vamos. Tuve una conversación jugosísima acerca del trabajo de acompañamiento al que mi invitada y otras han bautizado como duleo, enfocado especialmente en el antes, durante y luego de un aborto. El tema del aborto lamentablemente está lleno de estigmas y es bastante tabú. Y por eso quise tener esta conversación con ella. Por aquello de romper el estigma y hablar, porque jevas, nosotras sanamos hablando. Esta conversación la dirigimos por un punto que creo que es súper importante, la educación y el acompañamiento. Si no lo sabes, el aborto es el término médico que se utiliza para nombrar la terminación de un embarazo, sea por decisión, por pérdida espontánea o por recomendación médica, sin ninguna diferencia. Y sea cual sea el motivo de un aborto, es importante entender que estamos hablando de un derecho de salud. Es un tema de salud y lamentablemente, como la mayoría de los temas relacionados a la salud de las mujeres, se estigmatiza y no se habla. Por eso necesita educación. Y por eso también quise hablar con la compañera y también jeva, Lourdes Sinoa. Lourdes es gerente de programa Mujeres y Salud en Taller Salud, una organización feminista de base comunitaria dedicada a mejorar el acceso a las mujeres a la salud, a reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo en Puerto Rico. Desde 1979. Si no conoces Taller Salud, búscalas en las redes. Es todo un legado lo que tienen y lo que han hecho en todo este tiempo. Lourdes ha sido formada en estudios de género y salud pública y cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando con mujeres, con jóvenes y comunidades en Puerto Rico. Nacida en la República Dominicana, criada en Nueva York, combina la equidad de género y la defensa de los derechos humanos, las artes, la educación sexual y el enfoque decolonial en la salud pública. De hecho, tiene una maestría en salud pública y un bachillerato en ciencias políticas, es intercesora legal en violencia de género y violencia sexual y además es dula de aborto y se ha dado a la tarea de apoyar y entrenar a otras dulas de aborto. Como te dije al principio, el tema de hoy está buenísimo. Hablamos de lo que es una dula de aborto, qué hace y por qué su rol es tan importante en estos momentos. Porque la dula de aborto acompaña tanto en una terminación de embarazo por decisión como en una pérdida involuntaria.
Mi propósito con este episodio es que, como siempre, es educar, es abrir puertas a conversaciones conscientes. Así es que vamos a disectar el tema y hablamos de algo que me encantó, que es la visión de Lourdes hacia lo que ella llama un duleo integral. Y espero que goces este episodio tanto como nosotras, porque por poco no paramos de hablar. Sin más, aquí te dejo con nuestra conversación. Que la disfrutes. Bienvenida, Lourdes, a Desde el Útero. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mayra. Un placer estar con ustedes. Mira, y me gustaría que empezáramos hablando así, primero para que la gente tenga más o menos una idea. Yo creo que varias de nosotras tal vez hemos sido acompañantes de aborto en algún momento o dula de aborto, pero en sí, ¿qué es una dula de aborto? Vamos a hablar, a aclarar y tirar al medio qué es lo que es. Pues mira, básicamente así como bien tú dices, las dulas de aborto no son nada nuevo, ¿verdad? A lo largo de nuestros procesos y de nuestras relaciones interpersonales, muchas personas nos acompañan y nos brindan apoyo en esos distintos procesos. En este caso, pues una dula de aborto brinda ese apoyo mayormente en el momento de tomar la decisión de terminar voluntariamente un embarazo o que debas tomar la decisión para proteger tu salud o tu vida. Así que esa dula es una persona que está a tu lado en ese proceso de toma de decisiones que brinda. Está pasando un avión. No pasa nada, no se escucha. Me estabas diciendo que es alguien que brinda apoyo. Es alguien que brinda información, alguien que brinda apoyo, ¿verdad? Alguien que brinda abogacía, ¿verdad? Defensa, protección de tus derechos en el proceso, en el caso del aborto, porque sabemos que es un issue, ¿verdad? Bien contencioso socialmente. Uh-huh. Y ese apoyo puede ser emocional, puede ser físico, puede ser previo a, durante o post la atención de salud que vayas a recibir para terminar ese embarazo. Okay. Y antes de comenzar a grabar, que tuve que cortarte porque la conversación se estaba poniendo muy buena y quería que estuviera todo grabado. Está bien, sí. No, además que puedo resumirlo porque yo hice unos puntos aquí. Okay. Yo poderlo decir en orden. Perfecto. El aborto es un término que se usa para dejarle saber a quienes nos están escuchando. Es un término que se usa, por lo menos médicamente, se utiliza tanto para un aborto voluntario como un aborto espontáneo, ¿sabes? Está en la gama completa a nivel médico, se le llama aborto. Lo que pasa es que le llamamos muchas veces también como pérdida de embarazo o me estabas comentando que ustedes tienen otras determinaciones que le llaman de otras formas también. Sí, en algunos momentos, o si lees alguna literatura o sigues algún grupo, ¿verdad? De dulas, por ejemplo, pues el aborto voluntario podría ser la terminación voluntaria del embarazo, uh-huh. ¿Verdad? El aborto técnicamente es el procedimiento, ¿verdad? Uh-huh. O si va a ser médico, o si va a ser médico se le llama cuando se utiliza típicamente por medicamentos, uh-huh. O si va a ser un aborto quirúrgico, pues se refiere más al procedimiento. Pero bien, como bien dices, las mujeres y nuestras cuerpas, ¿verdad? Las cuerpas con útero podrían estar en gestación y tomar la decisión voluntariamente de abortar, de terminar ese proceso de gestación, o podría ser que por condiciones de riesgo a tu salud o a tu vida o la viabilidad de ese embarazo, pues también puedas padecer de un aborto espontáneo. Incluso es mucho más frecuente y más común de lo que muchas de nosotras nos educamos en términos de salud sexual y reproductiva. Es sumamente frecuente que podamos perder o un embarazo que estemos gestando o que no lo podamos llevar a término. Sí, de hecho es más común de lo que se sabe por el mismo tabú, ¿no? O sea, hay un tabú que envuelve la pérdida de un embarazo o la terminación de un embarazo, entonces no se dice. Por eso es que no se sabe tanto que, ay, sí, sabes, como que la gente se asombra cuando, ay, perdió el embarazo. Es mucho más común de lo que nos imaginamos.
Y además hay mucha vergüenza alrededor, Mayra, porque a veces pensamos que es un deber, ¿no? O que venimos equipadas, digamos, entre comillas, para poder gestar y llevar un embarazo a término. Y que eso es como un default, digamos, es un dado, y no es así, ¿no? Hay muchísimos factores que influyen en la viabilidad de un embarazo, y que además pues nosotros no recibimos una educación sexual integral que nos permita en efecto pues tener mayor conciencia de que sí podríamos no llevar un embarazo a término aunque quisiéramos llevar a término. Exacto, que de hecho es parte de lo que le pasa a veces a muchas de las personas que son parte de esta comunidad de endometriosis, ¿no? O sea, problemas para gestar, y hay veces que ya logras gestar, pero entonces pierdes el embarazo, pues por las mismas citoquinas que tienes en el útero y toda la cuestión inflamatoria, que también es algo que está ahí. Y me interesaría saber, ¿qué es lo que haces? Porque me estabas diciendo que acompañas, que educas, que ayudas también a la parte de los derechos de la persona mientras la persona está en el proceso, antes, durante o después. Pero, ¿como qué tipo de cosas puede hacer una dula de aborto cuando está acompañando? Pues mira, en los procesos educativos normalmente compartir y explicar la información, ¿verdad? Ofrecer recomendaciones o mejores prácticas, ¿verdad? O aclarar dudas con respecto a los procedimientos. Obviamente, este proceso de consulta y de preguntas y respuestas no es un proceso médico, ¿verdad? Sino es un proceso una dula debe estar informada, debidamente informada, científicamente informada, para poder aclarar y compartir información relevante al procedimiento antes. A nivel de apoyo, pues, ¿qué te digo? Ese apoyo emocional de escuchar, animar, preguntar, tener presencia física durante el procedimiento. Es un estar presente para esa persona, validar, ¿verdad? El proceso de toma de decisiones, es parte de ese apoyo emocional. En términos de abogacía, te mencionaba que facilitar esa comunicación entre esa persona que está gestando, ¿verdad? La pareja, los proveedores de salud, orientar sobre dónde quedan estas facilidades, cuáles son horarios, ¿verdad? Conveniencias para esa persona, si tiene acompañamiento o no, y también proteger que el trato y el cuidado que reciba, ¿verdad? Sea digno, sea respetuoso, sea protectivo de sus derechos humanos. Es parte también de las tareas de la dula. Y a nivel de apoyo físico, pues ayudar a proveer comodidad en términos generales, ¿verdad? Ayudar en los procesos de recuperación del procedimiento, dependiendo de la etapa del embarazo en la que un aborto se realice, sea voluntario o sea espontáneo, pues podría tener efectos físicos, ¿verdad? En la persona. Así que es importante apoyar en ese proceso de recuperación, cuidado, ¿verdad? Cómo estar en ese momento de la intervención, ya sea quirúrgica o si es por medicamentos, prever qué tipos de reacciones físicas podría tener la persona y entonces brindar comodidad en ese proceso. Así que por ahí va ese acompañamiento. Realmente el acompañamiento que se da durante un aborto, muchas de las dulas también ya son dulas de parto, posparto, no es mi caso, pero sí conocen en términos generales, ¿verdad? La fisionomía, anatomía, los procesos en términos generales reproductivos. Así que, pero te puedo decir que en mi experiencia, en el caso del aborto, el acompañamiento emocional, ese acompañamiento educativo y ese acompañamiento en la validación de los derechos, ¿verdad? Y del trato de esa persona durante y después del procedimiento, pues es como los puntos más específicos donde yo veo que hace falta, ¿verdad? Una dula de aborto.
Sí, que es eso importante. es sobre todo por lo que hablábamos, por el tabú. Si no fuera tanto tabú, si no hubiese tanto estigma, si no hubiese tanto reproche a un derecho de salud básico, pues igual no habría tanta emoción metida en el asunto también, ¿no? De sentido de culpa, me refiero en sentido de culpabilidad o sentido de qué van a decir o lo que sea, ¿no? Sí, yo te diría que, fíjate, mi experiencia ha sido bien variada. Uh-huh. En muchos casos, la gran mayoría de las mujeres tienen ya una decisión formada. Exacto. Conocen que es un procedimiento legal en Uh-huh. Puerto Rico y lo consideran incluso como parte de cualquier otro procedimiento de salud reproductiva. Exacto. El proceso donde yo me inserto va más a redirigir hacia cuál es una clínica segura, o qué esperar del tipo de procedimiento, cuál es la diferencia entre un aborto por medicamentos o un aborto quirúrgico, quién realiza el procedimiento. Como muchas no conocen o no lo han realizado anteriormente, o no es algo que, como te decía, se nos educa en nuestros procesos de chequeos anuales ginecológicos, etcétera, pues es una experiencia totalmente nueva. Así que muchas veces, de verdad te digo, la mayoría de las veces, mi rol de dula ha sido de clarificar información, brindar esa información, canalizar los apoyos o las ayudas y brindar un acompañamiento de decirle a esa mujer, que en la mayoría de los casos han sido a mujeres a quienes he acompañado, que no está sola, que esto es un procedimiento legal, que es seguro, que es su decisión y que puedo acompañarla durante ella, ¿verdad? En cualquier cosa que necesite. Eso te digo en la mayoría de los casos. En otros casos, pues sí he tenido la oportunidad de acompañar a mujeres menores de edad o que tienen duda de cómo las protege la ley con respecto a esto, o a mujeres, por ejemplo, que tienen una decisión, ¿verdad? Una disyuntiva moral, y entonces ahí el apoyo emocional, el apoyo espiritual de poder hablar en voz alta sin ser juzgada. Cuando digo hablar en voz alta es porque asumo que nosotras nos hablamos, ¿verdad? Para adentro, como yo digo. Nos hablamos todo el tiempo, Sí. pero que otra persona te escuche, ¿verdad? Tus dudas, tus preocupaciones, sin particularmente exigirte o demandarte que lo tengas ya resuelto, ¿verdad? O en casos, por ejemplo, donde el dilema viene porque sí tenías el interés de estar embarazada, pero no en este momento, o tenías el interés de estar embarazada, pero no tienes las condiciones económicas para sostenerlo, o tienes el interés de estar embarazada, pero estás en una situación de violencia en tu relación de pareja. Pues sí he tenido tantos otros de esos casos y ciertamente ahí, además de la información educativa, además del proceso de canalizar y referirte y decirte cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Esto puede ocurrir, es también ese apoyo emocional de que otra mujer te escuche, te valide, y te escuches tú misma, y entonces puedas tomar la decisión según ¿verdad? Tu ética, según tu moral. Y es interesante, ¿verdad? Poder hacerlo desde ahí. Yo siempre he tenido este pensamiento de que las mujeres sanamos hablando, que cuando hablamos y expresamos y decimos, ahí es como que de repente las respuestas te llegan, como que de repente todo se aclara cuando uno habla con otra persona, y hay veces que no necesitas ni que la otra persona te diga nada, solamente tú tirar la verborrea y hablar, y de repente es como que, ya tengo todas las respuestas, gracias por escucharme, ¿sabes? Gracias por la conversación, la otra persona no dijo nada tal vez a veces, pero eso ayuda muchísimo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y nos pasa a todas, ¿verdad? Por lo menos estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí me ayuda muchísimo a hablar y lo veo también en las mujeres. Y con este tema lo veo mucho más porque tal vez con uno o dos pies forzados, ¿verdad?
¿Cuál es tu dilema con respecto a esto? ¿Dónde están tus dudas con respecto a esto? ¿Cómo crees que te vas a sentir posterior a tomar esta decisión? ¿O quién intercede en tu decisión, verdad? Porque a veces es así, a veces uno está tomando en consideración las voces de otras personas en el momento de tomar la decisión una. Así que no es tan blanco y negro. Yo creo que el proceso de duliar es abrir ese espacio de diálogo, como te menciono, libre de juicio, y permitirle a esa persona que se escuche a sí misma y que pueda clarificar dudas, preguntas, pero muchas veces llega a su propia conclusión o a su propio proceso de toma de decisiones nada más con ser escuchada, normalmente. Y lo demás es puntual. Lo demás es poder aclarar que el aborto es legal, poder aclarar qué tipo de procedimiento es, poder aclarar mitos alrededor de las consecuencias o de los efectos que podría tener en tu cuerpo, mente, espíritu, este tipo de intervención. Pero más allá de eso, normalmente lo que me ha sucedido es que las mujeres quieren ser escuchadas, ¿verdad? Totalmente. Y me da curiosidad, porque es genial el trabajo que haces, y me da curiosidad la accesibilidad. ¿Cuán accesible es para una persona gestante tener a ese acompañamiento de una dula de aborto o de tener una dula? ¿Cuán accesible es en estos momentos? Mira, realmente el acceso es bien limitado por ahora. Nosotras, incluso te digo más, nosotras en Taller Salud trajimos este adiestramiento en colaboración con el Boston Doula Project, que es una colectiva de dulas de aborto que está radicada en Massachusetts. Y ellas tienen una guía de trabajo, ¿verdad? Y de formación. Y nosotras en nuestro proceso, ¿verdad? De los distintos talleres y actividades que se dan en Taller Salud, pues vinimos a conocimiento de ellas, ¿verdad? Y del trabajo que hacían. Y en el 2015 hicimos una traducción de esos materiales, incorporamos entonces todo lo específico a Puerto Rico, porque como sabes, pues las regulaciones alrededor del aborto no son estatales, además de la jurisprudencia federal de Roe versus Wade. Así que pues incluimos todos los aspectos legales, incluimos entonces cuáles son las clínicas que en Puerto Rico practican terminaciones de embarazo, dónde están ubicadas, todo ese tipo de cosas. Y realizamos el primer adiestramiento, esto fue en el 2015. Y luego repetimos el adiestramiento con la colectiva Prodecisión, que fue una iniciativa que surgió del adiestramiento, donde entonces Taller Salud amadrinó a este grupo de, en su mayoría, ¿verdad? Mujeres, personas que se identifican como mujeres, que habían tomado el adiestramiento del 2015 y vamos a darle continuidad precisamente para hacer más accesible este tipo de servicio, ¿verdad? Este tipo de acompañamiento. Y repetimos el adiestramiento en el 2017. Y entonces cada una de estas personas que se ha ido adiestrando ha ido tomando distintos tipos de decisiones. Algunos activos pequeños para seguir trabajando acompañamiento en Facebook, con ¿verdad? Anuncios sobre el acompañamiento. Normalmente lo han hecho de forma gratuita, ¿verdad? Libre de costo para la persona. Nosotras estuvimos con una página por Facebook que era de la colectiva Prodecisión, y donde entonces orientábamos a través de inbox o brindábamos entonces acompañamiento físico, dependiendo de la necesidad de las personas. Y así estuvimos como unos 2 a 3 años. Y ahora hay una nueva colectiva de trabajo que se llama Las Mingas, que surge de mujeres que también están adiestradas como dulas de aborto, y nosotras entonces también desde Taller Salud pues vamos a repetir el adiestramiento de formación de dulas, y entonces lo que queremos es seguir multiplicando, ¿verdad? Básicamente que en cada comunidad, por lo menos en nuestro caso, que sea de la región este, hayan varias dulas de aborto que puedan, libre de costo o con un costo bien módico, pues brindar acompañamiento.
y ir entonces también rompiendo ese cerco de tabú y accesibilidad que me preguntas, pero ciertamente es bien noble. Incluso Puerto Rico tiene una tradición, ¿verdad?, de comadronas, de parteras, de dulas de parto y posparto, y aunque muchas de ellas hacen estos tipos de acompañamiento, porque como hablábamos, el aborto espontáneo es parte del proceso, ¿verdad?, de gestación, y es más común de lo que pensábamos. No había habido, por lo menos hasta mi conocimiento, antes del 2015, ninguna formación particular específica en el duleo de aborto. Y nuestra meta, te comparto, es que podamos formar lo que en Estados Unidos y en Latinoamérica le llaman la dula de espectro completo, ¿verdad? Que es esa dula que es esa persona que está adiestrada en básicamente todos los procesos del ciclo reproductivo. Así que puede acompañar tanto en aborto como en parto, posparto, en pérdida, ¿verdad? Y que sea como más holística, ¿verdad? Esa formación menos segmentada, menos compartimentalizada, diría. Sí. Que sea entonces una formación holística donde tú te puedas llamar dula y sabamos que puedes atender los múltiples procesos que una mujer o un cuerpo gestante pues pueda experimentar. Me encanta esa visión, creo que es súper importante. Sí, en verdad está súper chévere. Genial, me encanta. Y me gustaría que me dijeras, porque ya yo tuve no me acuerdo en qué temporada fue, ya yo tuve a la doctora Yari Vale aquí hablando acerca de aborto. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué tú me tienes acá? Si tú bueno, pues aquí porque... a la maracachimba. Bueno, porque creo que es importante dar voz al tema, y creo que es importante romper el estigma del tema, y creo que es importante que sea desde distintos puntos también. Y entonces me gustaría que me dijeras ¿por qué el acceso al aborto es importante? Bueno, yo te diría, el acceso al aborto es parte del acceso a salud sexual y reproductiva que debemos tener todas las personas. O sea, yo no soy partidaria de segregar y diferenciar los accesos a salud por los procedimientos o por, ¿verdad?, los mitos o tabúes o las percepciones morales alrededor de los procedimientos. El aborto es parte, ¿verdad?, como estamos hablando, es parte del proceso de toma de decisiones reproductivas. Es parte de eso, y es parte también es un derecho de salud. Es un derecho de salud, definitivamente. Es un derecho de salud y no debe ser diferenciado por la percepción moral que se tenga sobre él. Es una decisión individual, debe ser un derecho que esté protegido como tantos otros derechos, y yo creo que parte de lo que hace Roe versus Wade es que precisamente lo establece como un derecho protegido bajo la privacidad y la intimidad, ¿verdad? De cada persona, en este caso, ¿verdad?, de las mujeres y los cuerpos gestantes. Así que nada, yo pienso que nos falta mucho de poder hablar sobre este tema sin verlo como ajeno, aparte de la dinámica de toma de decisiones que podemos tener las mujeres o las cuerpas gestantes durante todo nuestro tiempo reproductivo o de convivencia con esta cuerpa, porque yo a veces digo, pero ¿sabes qué? Si tantos otros procedimientos, por ejemplo, cuando hacíamos el cabildeo en contra del proyecto 950, ¿por qué la particularización sobre el procedimiento del aborto voluntario? Cuando esto abre la puerta entonces para que el Estado nos pueda exigir o pueda venir a regular de forma déspota, ¿verdad? Otros tipos de procedimientos, cuando vamos a trabajar fibroma o un quiste o una histerectomía o cualquier otro tipo de operación, ¿verdad?, o de intervención, sea
sea mínima o sea más seria, ¿no? O más delicada, como una cesárea, por ejemplo. ¿Por qué hacemos la diferenciación entre cada uno de los procedimientos? Bueno, pues la hacemos por el nivel de riesgo, la hacemos por las medidas sanitarias para proteger y garantizar que el procedimiento se lleve a cabo de una forma segura, pero no lo hacemos porque pensamos que es bueno o malo. Exacto. ¿Verdad? Eso es una decisión individual que toma cada persona. Entonces, en el caso del aborto, pues ya sabemos, ¿no? Que las raíces, digamos, patriarcales, ¿verdad? Las raíces del dominio, del control sobre las cuerpos femeninas o de las cuerpos gestantes, pues está ahí. Está en esa valoración que hacemos del aborto versus la valoración que hacemos de otros tipos de procedimientos comunes y corrientes que se realizan todos los días en una clínica ambulatoria, cuando tú te haces, ¿verdad?, un chequeo. El otro día yo estaba pensando, incluso te digo, hay procedimientos, por ejemplo, como una biopsia, que pueden durar más tiempo de lo que dura un aborto quirúrgico. Sí. Un aborto quirúrgico típicamente puede durar entre 7 a 10 minutos, dependiendo del tiempo de gestación, podría extenderse 11, 12 minutos, todo depende, ¿verdad?, de el profesional, el equipo, el tiempo de gestación, etcétera. Eso estamos hablando en las terminaciones de primer trimestre. Y una biopsia podría tomar la misma cantidad de tiempo o el doble, dependiendo, ¿verdad?, de la muestra, de las distintas tomas de muestra que deba hacer ese profesional, y tú no ves que está tan altamente regulado ni controlado, ¿verdad? Tú confías en el criterio profesional para llevar a cabo y ejecutar el procedimiento, y confías en que el consentimiento voluntario de la persona, ¿verdad?, a la que se está sometiendo a eso. Y con eso no quiero minimizar, ¿verdad?, si hay un issue moral para una persona sobre esto. Lo que quiero es poder establecer que en términos de lo concreto, a nivel de procedimiento clínico, ¿verdad?, es altamente seguro. Es corto, es preciso, es puntual, necesita el consentimiento como con otros procedimientos, y no debería estar sujeto al escrutinio, ¿verdad?, que típicamente se le da. Sí, y que definitivamente si se abre la puerta a que entre ese escrutinio, son tantas cosas que se ponen en riesgo porque no hay nada blanco y negro. Hay tantas posibilidades y tantas cosas que pueden pasar que llevan a que uno pueda considerar o tener ese procedimiento, tener el procedimiento de un aborto. Puede ser desde que decidiste que no quieres, puede ser desde que sabes que no puedes, aunque quieras, puede ser hasta que definitivamente tu vida corre peligro porque sigas embarazada. Entonces, en el momento, y de hecho en el momento en que se entran esas regulaciones de decir, no, puede si es esto o puede si es lo otro, no sabemos realmente qué es lo que está pasando con cada cuerpo ni lo que va a necesitar cada cuerpo. Y hay un documental en Netflix de Roe versus Wade que es fabuloso, no sé si lo has visto, que de hecho decía todos estos ejemplos, ¿no? O sea, en estados donde hay unas regulaciones y mujeres que habían tenido issues con el embarazo, que su vida corría peligro, no tenían acceso. Sí. Y tú dices, entonces aquí hay que verlo y abrir, ¿no?, a pensar también que es un asunto de salud. Es un asunto de salud, totalmente es un asunto de salud. Y además, como bien dices, es un asunto de salud que se dilucida entre la relación que establezca esa paciente, ¿verdad?, con ese proveedor. Y es una relación que debe estar basada en lo que garantice, ¿verdad?, lo que proteja tu bienestar emocional, físico, mental, ¿verdad? O sea, no solamente, o sea, no es una decisión unilateral. No. ¿Verdad? No es en ese sentido, ¿verdad?, clínico.
Ahora, lo otro que te quería mencionar es que hay que respetar la autonomía de las cuerpas, ¿verdad? De cada persona. Y yo creo que eso es lo que nos hace vivir en sociedad y es poder decir, bueno, si usted no está de acuerdo con realizarse este tipo de procedimiento de salud, pues usted no tiene por qué hacerlo. Exacto. Pero en efecto, como es un procedimiento de salud, hay otras cuerpos, hay otras personas que pueden necesitarlo, pueden quererlo y necesitan poder tener un acceso seguro a él. Y eso no te obliga, ¿verdad? Por ahí uno siempre ve los memes que a veces usamos en las campañas o los materiales educativos, ¿verdad? Que el hecho de que el aborto sea legal no te obliga a abortar. Exacto. Lo que hace es garantizar que en efecto tú puedas tomar una decisión informada y que el Estado garantice que por tomar esa decisión tú no estés, ¿verdad?, en riesgo de perder ni tu libertad ni de someterte a procedimientos que no sean seguros o no sean, que no pierdas tu vida, que no pierdas tu vida en el proceso. En el proceso. Y yo creo que a veces eso se pierde de perspectiva, Mayra, porque en la realidad de nuestras compañeras caribeñas y latinoamericanas, donde el aborto está altamente penalizado, ¿verdad? No nos enteramos ni siquiera la cantidad de vicisitudes y de afrentas contra la dignidad humana que cientos de miles de mujeres se enfrentan en sus países, ¿verdad? En los países latinoamericanos y caribeños donde hay penalización, con tomar esta decisión. Entonces, en el caso de Puerto Rico, tenemos la disyuntiva de que aunque sabemos que es legal, pues los servicios son limitados, están en el área metro mayormente, los corren clínicas privadas, ¿verdad? Así que el Estado no provee el servicio, no tiene un acceso concreto al servicio, y tenemos nuestras limitaciones. Así que para que tú veas que definitivamente cuando es ilegal, estamos hablando de violación de derechos humanos. Totalmente. ¿Verdad? Total y absoluta. Y cuando es legal, incluso siendo legal, hay violación de derechos humanos porque entonces no es accesible, ¿verdad? O no se te garantiza en un tiempo razonable o con medidas económicas que te puedan validar en efecto ese acceso. Que aquí si tú no lo puedes pagar, pues no lo puedes acceder. Es básicamente eso. Así que la solidaridad, por ejemplo, de espacios como los que te he estado comentando, y el saber que hay doulas, el saber que hay organizaciones que trabajan con esto, pues también ha hecho que muchas más mujeres puedan acceder al servicio, ¿no? Un servicio que desconocían. Yo he acompañado a mujeres de distintas partes de la isla, y si todas las clínicas están en el área metro, pues ha habido que movilizarlas, ¿verdad? O apoyarlas con la transportación, o apoyarlas con el cuidado de niñas, o apoyarlas con distintas cosas para que puedan acceder a un servicio básico de salud. Pero como viven en Coamo, ¿verdad? O viven en Ponce, o viven en Guayama, o en Loíza, pues ni se enteran, porque el Estado no tiene ninguna intención de que se enteren que esto es un derecho. Claro. Como a veces nos llaman a Taller Salud y a veces muchas no saben que Taller Salud está en Loíza, y me llaman o piden hablar con alguien porque vieron alguna información en las redes, etcétera. Y cuando les explico o les hago algunas preguntas para entonces orientarles, me dejan saber de dónde son. Digo, ok, espérate, que a esto hay que añadirle esta otra barrera. Todo un montón de pasos adicionales. Todo un montón de pasos adicionales. Servicio de transportación pública, imagínate. O sea, si tú estás también fuera del área de metro, pues es bastante limitado. Nosotros hemos tenido mujeres que han bajado en la Sultana. Oh, wow. Que tienen a una compañera de trabajo que trabaja en Tuabaja y la lleva hasta Tuabaja, y de Tuabaja la llevan a Carolina, y de Carolina llega a San Juan. Así es como carpooling, sí. ¿Verdad? Y así que definitivamente el trabajo de apoyo es bien importante, porque a veces tú podrías estar preocupada por la decisión o tan ocupada
tratando de resolver la situación, que hasta que no escuchas otra voz amiga, ¿verdad? Empática, pues Sí. hay incluso soluciones que ni siquiera se te hubiesen ocurrido. Exacto. ¿Verdad? También tengo que decir la comunicación, por ejemplo, con las clínicas. Las clínicas, por ejemplo, la clínica de la doctora Vale o la clínica y ella de Profamilia, pues hemos sido aliadas, ¿verdad? Están administradas por personas que no solo pues, proveen el servicio, sino que están de acuerdo con la abogacía sobre el servicio, ¿verdad? Están de acuerdo con visibilizarlo, con hacerlo más accesible. Así que, pues muchas veces se han tramitado apoyos económicos a través de las mismas clínicas, se han hecho potes solidarios. Por ejemplo, nosotros teníamos un pote, el pote del comadreo, ¿verdad? Y en momentos de crisis o de necesidad crasa, pues poníamos un post en Facebook o hacíamos un mensaje, ¿verdad? Para enviarlo por WhatsApp. Tenemos esta situación y queremos apoyar a esta persona, obviamente sin identificadores, ¿verdad? En anonimato. Y necesitamos 200 pesos. Vamos a ver, si todo el mundo pone 5 pesos, esto lo vamos a poder atender hoy mismo. Y ahí esa sororidad de repente hace como ¡fups! Vamos todas a apoyar. Así mismo, sí, definitivo. Y así mismo esa mujer o esa persona gestante dice, bueno, tengo 50, tengo 100. Pero espérate, déjame ver si puedo conseguir 50 más o no. Entonces, se te activa, ¿verdad? Porque alguien te dio esperanza de que, ¿verdad? De que algo podría suceder a tu favor. Así que para que tú veas que hasta con una llamada y escuchar la situación y movilizarte de alguna manera alrededor de ella, estás haciendo un proceso de acompañamiento. Tal vez no tan específico como un duleo, ¿verdad? Pero sí estás haciendo un proceso de acompañamiento que es súper válido y súper necesario en nuestro país. Sí, por eso era que decía que muchas veces hemos sido amigas, hemos sido acompañantes de alguna manera, ¿no? Porque hemos apoyado en ese proceso. Y definitivamente el trabajo de Taller Salud, que lleva años trabajando en pro de los cuerpos gestantes, en pro de la mujer en específico, es importante que sepamos que existe, es importante que apoyemos también a equipos como el de Taller Salud. Y de verdad te doy muchas gracias por haber sido parte de este episodio hoy, que creo que era... Ya se acabó. Necesario. Sí, se acabó. ¿Querías hablar más? ¿Qué te falta? ¿Quieres decirme algo más? Esto fue como bien rapidito, me encanta. No, de verdad que chulería. Me encanta esto que estás haciendo desde el útero, de verdad que sí. Desde el útero tiene las puertas abiertas para abogar siempre en pro de todo lo que es derecho de los cuerpos femeninos, cuerpos gestantes, cuerpos menstruantes, y eso es lo que mueve realmente a Desde el Útero a continuar trabajando en pro de estas personas. Así es que te doy de verdad que muchas gracias por haber aceptado, por haber estado aquí, por haber tenido esta conversación tan nítida hoy. Súper agradecida, estoy disponible de verdad para continuar y con que la gente que escuche este podcast pues también, si tienen dudas, preguntas, comentarios, bienvenidos sean. Te iba a preguntar ¿dónde te consiguen o dónde consiguen Taller Salud, qué información quieres dar, si quieres dar alguna. Pues sí, podrían buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook puede ser taller.salud, y en Instagram como Taller Salud, y pues allí pues pueden preguntar por Lourdes Innova Monegro, esta que está aquí, y si tienen alguna necesidad de orientación, pues también pueden escribir a nuestro inbox, ¿verdad? Y trataremos de canalizarla a la brevedad posible. Y nada, en general decirte también un poco con cómo comenzamos esta conversación. Realmente el proceso de duleo y de acompañamiento durante un aborto lo puede hacer cualquier persona, un familiar o no familiar, una amiga, una vecina, una persona querida o una desconocida, ¿verdad? El proceso de acompañar es un proceso de solidaridad, ¿verdad? Es un proceso de empatía
y de reconocimiento de nuestros derechos. Y lo demás, pues uno se va educando en el camino sobre qué puede ser útil y práctico antes, como decía, antes, durante o después, ¿verdad? De un embarazo o de un proceso de terminación de embarazo. Y también dejarles saber que probablemente a partir de enero vamos a retomar la formación de doulas de aborto. Genial. Y le queremos darle bien duro, como uno dice por ahí, al área porque como es verdad, la área principal de atención de Taller Salud, que son los municipios de Carolina, Luquillo, Canóvanas, Loíza, Fajardo, Vieques, pues queremos ver si podemos aumentar la comunidad de acompañantes y de doulas de la región este. Así que probablemente tengamos ese adiestramiento a partir de enero y va a ser libre de costo, así que pendiente a las redes porque ciertamente podríamos formar una comunidad de apoyo mutuo bien chévere. Así que gracias por el espacio, Mayra, y siempre a tus órdenes. Claro que sí, y no se apuren que la información se las pongo en las notas del programa, así es que pueden ir por ahí a buscar los links y toda la información que Lourdes nos acaba de dar. Muchas gracias a todas por escuchar y a todos, y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Si te gusta lo que escuchas, compártelo, dale like y saca un par de segundos para valorar este podcast con 5 estrellas. Así me ayudas a expandirlo para que más personas con útero que están queriendo recibir esta información en español tengan acceso y puedan ver que hay opciones. ¿Te quedaste con ganas? Únete al grupo privado de Facebook Desde el Útero Podcast o chequea episodios anteriores en mi web mayraortiz.com. También te invito a seguirme en las redes sociales. Me encuentras en Instagram y en Facebook como Mayra Ortiz Desde el Útero o Mayra Ortiz WHC. Chequea en las notas del programa que ahí te dejo todos los detalles. Por ahora me despido, pero tenemos una cita el próximo miércoles. Hasta entonces.